vamos a estar tomando hoy el tema. Vimos varios de los temas, como progresivamente fuimos viendo cómo el noviazgo, cómo la vida de pareja y luego con los hijos. Y hoy vamos a terminar cómo tenemos que luchar por nuestras familias, restaurando, levantando los muros, que es lo que Dios desea que tengamos. Y bueno, para poder poner en contexto qué es levantar los muros, tenemos que entender que la historia que vamos a referirnos, pero antes de ella, es entender que Dios siempre ha tenido un plan. Ahora que estuvimos escuchando la canción No soy esclavo del temor, saben que Dios nos creó para no tener, por ejemplo, temor, y para no tener vergüenza y otra serie de cosas que a veces cuando las enfrentamos decimos, ¿por qué esto nos sucede? Y nos lleva a un pasaje a Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de Dios, y la ciudad, la generación que es esta, tiene un privilegio de entender la palabra profética que Dios quiere que entendamos. Jerusalén es la ciudad de Dios y marca el reloj de Dios. Y también vamos a hacer una analogía de lo que es Jerusalén con nuestra propia vida. Eso es lo que Dios quiere. Dios creó una Jerusalén física que se encuentra en Israel, pero también creó una Jerusalén espiritual y quiere restaurarla a través de Cristo, y quiere que esta Jerusalén al final podamos llegar allá, que es llegar al cielo y encontrar una nueva ciudad. Pero veamos por qué los muros es importante, porque esta ciudad tiene estas características de la vida del ser humano, y eso nos lo muestra en el Antiguo Testamento. Para esto vamos a tomar Nehemías, este libro, y rápidamente les quiero decir, este libro nos lleva al contexto. En el Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén fue invadida y fue tomada, y se abrieron unas grietas, unas puertas en el muro, y entraron los enemigos y tomaron el templo, lo destruyeron y tomaron las casas cuando el muro se abrió. Por eso vamos a hablar de los muros. Pero el pasaje nos muestra que fueron llevados y los llevaron cautivos al pueblo de Israel, una parte, y otra parte quedó en Jerusalén, quedó en Israel, en Judá, y allí permanecieron varios esclavos, se los llevaron en Babilonia, y allí duraron un buen tiempo. Pero algunos regresaron y empezaron a reconstruir primero el templo y luego las casas. Pero Nehemías, que estaba viviendo afuera, recibe una noticia de alguien que viene, Hanani viene, y le cuenta a él allá en esta ciudad donde él vivía, donde estaba cautivo. Él llegó a ocupar el puesto del copero, y el copero del rey era alguien muy importante, porque tomaba primero el vino, y si le habían echado veneno, pues el que moría era el copero. Ayer Anita, ¿dónde está Anita? Por acá. Anita, gracias Anita, nos hizo una pasta, pero nosotros le llamamos aquí lasaña, pero ellos la llaman diferente. ¿Cómo es? Pasticho, ¿sí? ¿Está bien? Y entonces era la primera vez que la hacía, no había hecho antes lasaña. Y entonces esta niña ahí se va riendo, dijo, primero pruébenla ustedes a ver. Entonces nosotros nos acordamos, dijimos, sí, si nos morimos es porque no quedó bien. No, pero quedó deliciosa, gracias. Y comimos también arepas, me hicieron arepa de cumpleaños, por primera vez comí ya arepa. Bueno, había comido una arepita muy sencilla hace un tiempo, pero ya comimos arepas venezolanas. Se las recomiendo, pero recomendadas con ojos cerrados. Entonces muy ricas. Vamos a mirar a ver cuándo de pronto aquí damos arepita, pero muy deliciosa. Bueno, quedó una que no la recogieron ayer,
Y claro, no se puede comer ya cuando se enfría la harina, porque esa arepa pan es muy diferente a la arepa de nosotros, areparina. Y ya eso queda tieso, eso queda como un cartón. O sea que la arepita se pierde. Bueno, ellos sí nos habían dicho, la arepa no se puede comer ya fría. Muy bien. Entonces llega Nehemías y dice aquí en capítulo 1, versículo 3 y 4, para que vayan a sus Biblias, Nehemías, dice, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar y de hecho durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y aquí vemos cómo estaba en un momento dado la ciudad y cómo las murallas son importantes para esta ciudad y cómo el símil, lo paralelo, la analogía que hace la Biblia con respecto a nuestra propia vida. ¿Qué somos y cómo nos podemos parecer a Jerusalén? Ahora, cuando Dios pensó en nosotros y cuando nosotros nacimos, todos nacimos con una Jerusalén hermosa, con tres cosas. Voy a adelantarme un poquito, si quieren colóquenmela, de pronto voy a utilizar la parte donde dice qué es Jerusalén. Adelántenme en esa gráfica. Gracias, Carlos Daniel. Muy bien. Jerusalén tiene estas tres cosas: templo, casas y los muros. ¿Qué era lo que estaba destruido cuando viene y le cuenta Hanani a Nehemías? ¿Qué era lo que estaba destruido? Los muros. Pero quiero decirles que el templo es mi relación con Dios, eso es lo que significa. Casas, el propósito de Dios para mi vida, y los muros, el carácter de Cristo. Pero vamos a ver cómo en un momento mi Jerusalén se va destruyendo cuando es perfecta. Primero, lo que se va deteriorando son los muros. Pero los muros, para que se deterioren, según el versículo, lo primero es las puertas. ¿Y cómo se abren puertas? Se abren de varias formas. La primera es cuando ya el ser humano como niño trae el pecado original. Y ese pecado está en todos los seres humanos. Ustedes ven los bebés que ya hacen cosas, ya hacen rabietas. Por ejemplo, en el vientre de la madre de Saúl y Jacob, ya ellos peleaban ahí internamente. O sea que ya había una ruptura ahí y había un pecado, había envidia, ya había ahí ruptura. Pero ¿cómo se siguen abriendo los muros en un momento en la vida de nosotros? Muchas veces cuando somos heridos desde niños, aún de jóvenes y aún de adultos y aún en la época presente. ¿Por qué circunstancias? Cuando no crecimos con los papás, cuando fuimos rechazados, cuando uno de ellos murió, cuando el divorcio, la separación, cuando los papás no proveen el amor suficiente, no hay palabras de afirmación, hay heridas sobre la vida de las personas, así se van abriendo los muros. Cuando estamos viendo mal ejemplo de los adultos en fornicación, en adulterio, homosexualidad, robo, cuando en nuestros hogares no se nos provee y no se nos enseña en un momento dado de Dios en fundamentos bíblicos, en valores bíblicos, cuando en un momento dado circunstancias difíciles nos llevan a vivir vidas tormentosas como niños, cuando abusos sexuales, cuando hay rechazo, todo esto va haciendo que el muro se vaya abriendo y las puertas son las primeras que se abren, y ahí entonces entran en primer lugar los enemigos a destruir. ¿Y qué destruyen? Destruyen dos cosas en el caso de los muros: el propósito de Dios y mi relación con Dios. Entonces ahí vienen estas situaciones y esos muros son fundamentales, son primordiales, que estén en la vida nuestra y que representan en un momento dado lo que yo soy como
persona. Y el muro son dos cosas, el temperamento y el carácter, que es igual a personalidad. Los que están copiando coloquen temperamento más carácter, personalidad. ¿Cómo se daña también la personalidad de nosotros todo el tiempo? Porque no es solamente desde niños, desde jóvenes y adultos. Saben que a veces una de las cosas que yo luché tremendamente por mis primeros años, porque esto yo no lo conocía, fue con el temperamento de mi esposa. Mi esposa es más pasiva, más tranquila, más reflexiva, más pensante. Yo soy más acelerado, soy a veces más arriesgado. Ella a veces me dice, por favor, ve tranquilo, toma esto. Soy más arriesgado para tomar decisiones. Y por años, sé que a muchos les ha pasado donde por su temperamento dominante quieren volver a su cónyuge igualitico a usted. Y eso es lo peor que uno puede hacer, es lo peor que uno puede hacer. Yo quería que ella fuera mi otra gotica igualitica, yo quería que hablara, que se expresara, y fueron años, y fue un desgaste tenaz. ¿Cuántos papás quieren que sus hijos sean iguales a nosotros? Y no respetamos en primer lugar el temperamento. En nuestra casa hay 4 temperamentos, algunos conocen, aquí les hemos puesto otro nombre que encontramos un poco, no que fuera mejor, pero a los sanguíneos les llamamos artesanos, a los flemáticos les llamamos racionales, a los guardianes melancólicos y a los, me faltó cuál, idealistas coléricos. Claro, esto nos ayudó mucho a entender realmente que era así. En nuestra casa no había una artesana, no había un artesano, nos hacía falta, que traen alegría, traen cambios, traen una cantidad de cosas. Y llegó nuestra hija hermosa Tati, y ella la que pone allá, pone la alegría, la que pelea, la que hace, la que habla, la que dice, porque así son los artesanos. Y nos equilibramos, porque claro, cada uno tiene un temperamento muy diferente. Y a veces cuando somos niños y aún de adultos o de ya casados, y aún está todo el tiempo alguien que nos hace daño, maltratándonos, a veces obligándonos, tratándonos de decir cosas que de una manera u otra, o volviéndonos de algo que no somos. Porque somos la hechura, dice la palabra que nosotros somos la hechura, somos la esencia de Dios mismo representado en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Dios empezó y le decía a Jesús, modele allá, venga, voy a hacer aquí a Martica así, a Ricardo, voy a hacer aquí a Anita así, voy a colocar a César de esta manera. Y el Espíritu Santo va y nos labró, nos hizo. Y entonces nuestro Jerusalén era así. Mi relación con Dios perfecta, porque eso era Adán y Eva. El propósito de Dios para mi vida perfecto. Dios me había dado dones, talentos. Dios me ha dado un propósito de vida, un proyecto de vida general y uno particular. Y los muros colocaron el carácter. Entonces, mi personalidad, ¿qué lo forma? El temperamento y el carácter, que sí es el de Cristo. Y ese es el que se ha ido perdiendo. Y Cristo vino a morir en primer lugar porque el pecado rompió todo esto. Y el pecado de otros me llevan a que mis muros se dañen. Entonces Dios quiere levantar mis muros. Pero lo primero que Dios quiere para poder entrar, lo encontramos ahí en Zacarías 8:3. Y él habla de esa Jerusalén que somos nosotros, de esa Jerusalén nueva que va a estar en el cielo. Ahora dice el Señor, regresaré al monte de Sión y viviré en Jerusalén. Y entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel. El monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará Monte Santo. Eso es lo que Dios quiere. Quiere un proyecto de vida como lo hizo con Jerusalén. Y quiere que eso sea el símil nuestro. Por eso la Biblia es tan importante cuando nos dice qué es lo que tenemos que restaurar de la vida nuestra, para que mi relación con Dios sea buena y para que mi propósito se cumpla. En primer lugar, tener claros los propósitos de Dios para levantar los muros.
¿Qué es lo que Dios quiere realmente para nosotros? Que esa Jerusalén sea la mejor, que la relación con Dios, que es el templo, que las casas y que el muro estén bien. Saben que en un tiempo restauraron el templo y las casas y la gente se volvió egoísta. Eso nos dice varios libros de la Biblia. Y ese es el mundo de ahora. Es un mundo donde no le interesa el poder restaurar el carácter y el temperamento de la gente. No le interesa. ¿Saben que esa es la labor de nosotros acá? Por eso llevar a una iglesia que restaure los muros se vuelve a veces más difícil. Porque cuando se restablece la relación con Dios, se vuelve a veces solo religión. Y la religión a veces no cambia. Y la religión a veces se vuelve simplemente algo para mí, mío. Por eso usted ha escuchado el dicho que hablar de política, hablar de religión y hablar del equipo favorito, ¿cierto? Es un problema. No es un problema. Yo pregunto, ¿por qué nosotros tenemos ese dicho de decir que hablar de religión no es bueno? Precisamente porque cuando se habla de religión hay que hablar de la gente. Jesús se incrustaba en la gente, ayudaba a cambiar la gente. Ese es el propósito de Dios ahora por medio de Cristo, darnos nuevamente su carácter y llevarnos a su estatura y estar parecidos a Él, semejantes a Él, como lo fue cuando Él nos pensó. Esta canción que aprendimos hoy nueva la vamos a cantar al final para ministrar. Y esa es una canción muy linda que habla sobre cómo Dios cuando nos fue a crear. Regrésate a tu niñez. ¿Cómo era tu niñez? Cuando uno ve a un niño, ¿cómo es un niño? Todo lo disfruta. ¿Qué espera un niño de la vida? Lo mejor. Y aún en los primeros años, ¿qué espera un joven, un adolescente de la vida, aún aunque sea maltratado? ¿Qué espera? Lo mejor de la vida. Esa es la Jerusalén. Ese es el ideal de Dios. Pero entonces hay un problema. A veces solamente construimos la casa y la casa es mis planes, mis proyectos, como que no tengo a Dios ahí. Y no pensamos en los muros. Y ahí es donde más vamos a gastarnos tiempo. Ahí es donde más la palabra me dice que debo gastar tiempo. ¿Saben por qué? Porque Nehemías, en el capítulo, y ponme ahí en Nehemías 1, 3 al 4, es el primer versículo, dice: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Y cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Miren lo que estaba ahí. Estaba abrumado. Nehemías estaba preocupado, estaba angustiado y decía, bueno, construyeron el templo y construyeron las casas, pero no construyeron ¿qué? Las murallas. Entonces, ¿qué recobra de fuerza las murallas para la vida de una familia, de una persona? Importantísimo. Muchas veces Satanás nos utiliza como papás, como cónyuges, nos utiliza como abuelos y otra como familia, la primero, para destruir las murallas de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestro cónyuge, aún de nuestros hermanos. Entonces, el propósito de Dios es que tenga restaurado el templo, las casas y ¿qué más? Las murallas. 3 cosas para que podamos llegar a ser restaurados totalmente. Pero recobra tanto las murallas porque tienen ahí la connotación que esa es la personalidad. Ahí está el temperamento y el carácter. Y la Biblia me dice que quien no tenga construido estas murallas, vamos a mirar qué dice la Biblia. Si no tiene las murallas, los muros levantados. En el versículo 17 del capítulo 2 de Nehemías, mire cómo él describe, cuando él sabe que no están las murallas, que solo están las casas y el templo. Pero ahora les dije,
Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. ¿Cómo describe él esto? Como una desgracia, no tener los muros levantados. Quiere decir que si como cristianos nuestro temperamento no tiene dominio propio y el carácter no es el de Cristo igual a personalidad, entonces es una desgracia, porque vamos a hacer lo del borrachito todo el tiempo. El borrachito va y toma, y al otro día que tiene su resaca dice: por chucho que no vuelvo a tomar, por Dios que no vuelvo a tomar, por mi madrecita que está debajo de ese que no voy a volver a tomar. Pero ¿qué pasa a los 4 o 5 días cuando ya está bien de la resaca? Vuelve y toma y recae. Entonces todo lo que hizo, como alguien dice, lo que hace con las manos lo destruye ¿con qué? Con los pies. Y la vida cristiana se vuelve así. Entonces son los cristianos que no tiene que ver con salvación, sino con señorío. Escúcheme. Porque el que reza empata. Quiere decir que si hoy peca, mañana se confiesa o a la media hora y Dios le perdona. Pero destruye y no logra avanzar. Si muriera se iría al cielo, porque al fin y al cabo está rezando y empatando, pero esa no es la vida que Dios quiere. Dios desea que tengamos en nuestra vida frutos dignos de arrepentimiento, frutos donde veamos que hay realmente cosas nuevas, donde seamos sanados de esas heridas que se nos abren todos los días. Todos los días nuestro muro está siendo atacado. ¿Y por dónde se ataca primero? Por las puertas, cuando las puertas se abren. Fuimos maltratados tal vez en el abandono de nuestros padres, tal vez no los conocimos, tal vez no crecimos con padres divorciados. Por eso cada vez que alguien viene aquí a hablarme de divorcio me provoca cogerlo a patadas y a corrones. Porque es su egoísmo, es que ya no puedo vivir con esta mujer, ya no puedo vivir con él. A no ser que haya sido por una situación más difícil, pero aún ahí está el perdón. No se sabe el daño que nosotros como pastores estamos viviendo. Cada vez cuando vemos hogares que por los pasados traen y traen lastres de maldiciones generacionales. Mi esposa traía una maldición generacional terrible. Cada vez que peleábamos me decía: ya sabes, pues divorciémonos, separemos, ya sabes. Hasta que un día me cansé porque fueron años aún siendo ya líderes. Le decía: amor, no más me digas esto. Rompe el lastre que tienes de tu mamá, que fue una mujer que creció sola. Y entonces, claro, cuando una mujer crece sola, aumenta más las posibilidades de separarse. Porque ese fue el modelo que ella vio. Y le dije: no más, rompe ese lastre. Cuando peleemos tenemos la capacidad, maduremos, levantemos los muros para que nuestros hijos no vean. Y tuvimos una etapa dura, casi de divorciarnos y separarnos. Entonces ahora te va a costar más todavía, los que han crecido sin hogares bien establecidos, levantar a sus hijos. Es más difícil, créame. Porque aquí yo lo estoy viendo todos los días. Era un lastre. Hasta que un día ya me tocó, como dice vulgarmente, enchicharme. No más. Ponerme bravo. Dicen los venezolanos, enchicharse. Los que son colombianos, no más. No más. Porque ese lastre no lo podemos seguir llevando. Y yo sé que algunos tienen en sus situaciones lastres como estos. Lastres de pensar que un hijo, y eso es lo que nos estamos metiendo hoy en la cabeza, como ya los divorcios van casi en un 50 y pico, casi un 60% de 3, 2, porque las cifras que dieron Julián y Tati, claro, van en aumento, no es que hayan aumentado la semana, sino que estas son unas cifras donde ya demuestran que casi son 2 matrimonios que se separan de cada 3. 2, aún bueno, ni siquiera matrimonios, unión libre, porque da la misma en un momento dado. Si tuvieron hijos ahí, el mismo daño se va a hacer, sean casados o no.
Entonces, para las nuevas generaciones, lo que estamos pidiendo como iglesia es que levantemos los muros para que se restaure absolutamente todo. Pero lo primero que nosotros en un momento dado vamos a restaurar, claro, es mi relación con Dios, y el propósito de Dios se va a levantar. Pero si el carácter, o sea, los muros, Cristo no está en mi carácter, no va a pasar absolutamente nada. Porque el egoísmo es terrible. Ustedes van a darse cuenta que el pueblo de Israel empezó a levantar las casas y las murallas y el templo empezaron a estar descuidados. Ellos solo pensaban, ¿cómo está el mundo hoy en día? Es un mundo que se sume y se esconde para no sentir dolor en el trago, en tantas cosas. ¿Vieron la niña que murió, de este general retirado? ¿Dónde encontró la muerte? En un bar, en una discoteca. Haciendo que, sea lo que pase, no era el sitio que debería estar una chica. Y entonces como que se trata de justificar, sí, pero es que resulta que... Y él jura que la niña no hacía nada malo, lo jura y lo rejura. Perdóname, hoy los muchachos saben cómo es el mundo de hoy. Es un mundo podrido, corrompido totalmente. Si yo alcancé a vivir un mundo corrompido, imagínense el de hoy. Para mí era corrompido, imagínense ya hoy. Yo hay cosas que soy muy sano todavía, que no las conozco, ya tan viejito ya no las conozco. ¿Qué hacen los muchachos? ¿Saben qué es lo que Dios desea? Segundo lugar, para poder restaurar los muros, saber que Él desea levantar mis muros. Él desea, en segundo lugar, levantar los muros, desea que yo sane, que yo levante para levantar nuevas generaciones. Quiere levantar hijos sanos en un mundo tan perdido, en un mundo donde nos lleva a hacer cosas tremendas. Ustedes ven hoy cómo las series, las telenovelas, cómo manejan el mundo hoy. Y las manejan bajo relaciones de daño. Muchos de nosotros no tuvimos palabras de afirmación. Tal vez nuestros padres, tal vez no, y por ignorancia, no eran sabios, maltrataban, no afirmaban, no nos abrazaban. En estos días alguien de acá vino y le di un beso y me dijo, la primera vez que me dan un beso así, como un papá. Elenita, no sé si está por aquí, Elenita levanta la mano, no soy más viejito todavía que ella, pero ella me decía, y ayer yo me decía, es que usted es como mi papá. Y yo decía, uy, tengo una hija mayor que yo, no sé cómo la tuve, pero bueno, pero está ahí. Y cuando ella, años, me dice, usted es el papá que no tuve, porque ella salió a los 10 años, salió del campo. 10 añitos. Y a mí me molestaba cuando Lita me decía, pero pues si me lleva no sé cuántos años y me dice que es como su papá, no entiendo. Pero era la figura más que la edad, la figura que yo le representaba a ella, de palabras de afirmación, de seguridad. ¿Por qué los hombres y las mujeres hoy son tan promiscuos? ¿Sabían ustedes por qué? Porque no ha habido amor, no ha habido caricias, abrazos, que diga te amo, te deseo, estás conmigo, eres lo mejor. Claro, todo esto hace que el muro no se levante y forme en nosotros una serie de cosas que nos traen problemas y consecuencias. Por ejemplo, mi padre fue un hombre que quiso hacernos casi a su forma de ser por su temperamento. Y claro, ahí no aprendí muchas cosas. Por eso cuando me caso, quería volver a mi esposa otro cecita. Terrible hubiera sido, ¿no? ¿Sí o no, muchachos? Pero cuando yo la veo a ella, la veo cantar, ella todos los días canta, ella es un ruiseñor, es lindo, canta todo el tiempo y vive alegre. Cuando llega a desayunar, sube a mi cuarto y a nuestro cuarto y dice, ya llegué. Sí, no lo noté. Y trae una alegría porque esa es su forma de ser. Y saben que ella era mona. Y cuando se ponía brava, se ponía roja, chiquita. Y un día fue al bisabuelo, cogió y le echó el helado así, se lo puso hacia el abuelo, el cono. Comía las paredes, las hacía así, y se comía todo el cemento, porque le faltaba calcio. Todo eso eran mañas, qué calcio ni qué era.
Su personalidad. Cogía papel periódico y decía que eran chicles y se lo comía. Cuando yo la conocí, claro, cuando uno ya comparte con una persona, se comía el huevo completico, con cáscara y todo así. O sea, hacía el huevito duro y derecho. Nada, eso era derecho. Y la carne cruda, ¿ya pueden entenderme? Con todo se la amé. ¿Ven? Porque es parte de ella, sí, parte de su vida. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 25, 28. Este versículo, cuando yo lo conocí la primera vez, preparando hace muchos años, cuando Dios me llevó la revelación del Jerusalén, me decía, claro, ya entendí, dice, una persona sin control propio es como una ciudad ¿cómo? Con las murallas destruidas. ¡Wow! Eso me trajo una revelación. Quiere decir que lo más importante sí era el templo y es las casas, pero más importante que es las murallas. Y en las familias no nos preocupamos muchas veces por formar el carácter de Cristo en las personas, en los niños, luego en nuestros jóvenes, y que luego ahí vayan construyendo. Por eso tenemos que trabajar en el carácter tuyo. Por eso los procesos los hemos diseñado acá para que tú, de una manera u otra, tu carácter, porque tú ya puedes estar viejito y tremendo. Ahora que más adelante veamos los 5 lenguajes del amor, que algunos lo han leído, vamos a aprender que el amor se manifiesta en esos 5 lenguajes y que no hay uno mejor que otro. Hay uno digamos que es como el primario de uno. Por ejemplo, mi esposa tiene una forma de detalles, es muy fuerte en ella y en servicio, pero no en palabras. Y por ejemplo, cuando nosotros disgustábamos, yo le decía a ella, bueno amor, pídeme perdón. Ya te lo he demostrado, pues con mis detalles. No, dime, necesita perdón. No. Y ustedes ven que a los niños uno le dice, ve y pídele perdón cuando están chiquitos. Perdón. No, dile, hermanita, dime, hermanita, perdóname, por favor, yo no te vuelvo a hacer eso. No, por eso no lo aprendemos. Eso es parte de levantar las murallas. Por ejemplo, el manifestar el perdón verbal, pero también por detalles, también es parte, ¿cierto? Qué chévere que la esposa o los hijos peleen o los esposos disgusten, pero que también le pida perdón, pero que también haya regalitos, ¿sí o no, mujeres? Que adicionalmente uno le diga, bueno, perdón, pero que también se demuestre de alguna manera, ¿sí o no? Muy bien. Bueno, vamos a mirar aquí qué sigue diciendo la palabra. Dice en 1 Corintios 3, 10 al 11. ¿Dónde deben estar los cimientos de esos muros? Y hay autosuperación, hay libros muy lindos que nos hablan sobre la personalidad. Todos esos pueden ayudar un poco, pero realmente no son la esencia de cambiar la vida. Dice en 1 Corintios 3, 10 al 11, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es ¿quién? Jesucristo. Claro, de autosuperación personal, de libros que hablan y que traen, sí, un humanismo hermoso y cosas que de pronto podrían ayudar. Pero esas se pueden ir. Si los muros que son mi carácter, solamente lo puede dar Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Él es el que va a colocar mis cimientos. Por ejemplo, yo escucho mamás que desde pequeños, por ejemplo, eso del bullying, y ahora que estaban diciendo que las callejones se pelean,
Lo que pasa es que hoy en día por las comunicaciones es diferente, pero yo generalmente tenía mínimo una pelea en el callejón del colegio donde yo estuviera. Aquí estaba este pechito. Venga a ver, venga a ver. Mi hijo me decía, ¿verdad, papá? Porque dieron una noticia que ahora muestran que los pelados salen. No, eso existió todo el tiempo. Ahí lo espero, y me acuerdo cuando yo estudiaba en un colegio en Chapinero, en el Parque San Luis. En San Luis nos encontramos. Y San Luis era allá, ay, le hacían uno callejón allá. Y su pastor era el primero. Porque pelieta sí era. Y en quinto de primaria, no sé cómo fue que un rector le dijo a mi mamá que yo iba a ser cura. ¿Pero de dónde? Con esas pelietas que era. En ese colegio sí que era más todavía. Eso era como 3 veces por semana que yo reviraba y peleaba allá. Y hay mamás, no se deje, ni bobo que sea. Usted dice, ¿cómo está levantando sus muros? Cuando sea más grande, ¿cómo va a levantar? No, los tiene destruidos y va a ser un pelietas de miedo, ¿sí? Cuando a veces las 11, cuando le mandan su lunch y el niño le gusta compartir con otros, la mamá lo regaña. Eso es para usted solo, para eso me mato, para eso se mata su papá. Y él dice, no, pues que mi amiguito quiere que yo le comparta. ¿Ven? ¿Cómo vamos formando los muros de equivocados? Pasa lo de Héctor. ¿Te acuerdas que Héctor estaba compartiendo cómo le tocó a él? Que Héctor compartía que no lo dejaban, que él levantaba la mano siempre diciendo cómo van a colaborar y que él iba a ser colaborador y le quitaron usted no alce más la mano. Donde le alce la mano le casco, le doy duro. Dice Nehemías 4, 7 al 8. Sin embargo, cuando Sanbalam, mire estos nombres, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdodeos, que es de Asdod, son 5 aquí, se enteraron de que la obra progresaba y que estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Cuando Nehemías viaja y organiza todo el tiempo como para reconstruir las murallas, vienen las dificultades y los problemas y surgen los enemigos. En tercer lugar, lo que nos quiere decir esto, para reconstruir las murallas, los muros, en tercer lugar, conociendo a mis enemigos. Quedó fue cosiendo. Es que esta mañana, claro, no alcanzamos a revisar ayer porque me enfermé y no alcancé a revisar la predicación y quedó cosiendo a mis enemigos, todos toteados de la risa. Les digo, conociendo y cosiendo a los enemigos. Los vamos a coser. ¿Saben qué son estos enemigos? Son 3. La Biblia me dice que hay 3 enemigos para construir esas murallas de mi vida y de mi familia. Número 1, mi carne. Ay, la carne le fascina. Nosotros, por nuestro ego, nuestro egoísmo, nuestro pecado, no queremos que se reconstruya otra vez la muralla. Porque luchamos. ¿Qué le gusta a la carne? Que le digan que a uno. Que la alaben. ¿Qué más le gusta a la carne? Que la idolatren. ¿Qué más? Que tengan sobre ella, ay, pobrecita. ¿A quién no le gusta que le digan todo? Y si es de esas personas que tienen problemas de autoconsideración, ay, sí, pobrecito, sí, sí. Porque eso le gusta a la carne. Ese es el enemigo número 1. Aquí dice que son 5, que era Sanbalán, Tobías, árabes, amonitas y Asdodeos. No vas a poner a tu hijo ni Sanbalat ni Tobías. Nosotros teníamos acá un vecino que se llamaba Tobías. ¿Sabían ustedes? Se llamaba Tobías. Y nos hacía una guerra y yo sí decía, lo marcaron con el nombre Tobías. Se llamaba Tobías, pero viera, y cuando se murió, créame que nos pusimos tristes, porque se murió el hombre, pero era que nos hacía la guerra, pinchaba lo cogía las gomas, y aquí insultaba y venía, pero
No le van a poner Tobías, ¿ok? No se les ocurra. Porque Tobías representa y Zambalán, que son los nombres aquí propios, y estaban los árabes, los amonitas y los de Asdod. 3 enemigos. Y uno de esos en nuestra vida es yo mismo. Muchos de ustedes cuando uno les dice, van a cambiar, pues así me muero y así me va a quedar porque yo soy así. Peor error, dile al que está al lado, error. Error porque te va a ir mal. Y a mí no me cambian y a mí no me van a cambiar porque no me obligan. No me van a obligar en esta iglesia y el pastorcito no me va a obligar. Porque algunos creen que es que uno lo hace es porque de puro malo. ¿Ustedes se imaginan que uno es malo para cambiarle? No, estamos haciéndole un bien. Segundo, el sistema del mundo. El sistema del mundo es lo que nos ha llevado a que esto se destruya. ¿Quiénes son los que a veces dan las normas? ¿Quiénes son los que dan en un momento dado cómo se debe comportar en el día de hoy? Nosotros. Primero lo encabezan los actores, las actrices, ¿sabían eso? Los cantantes, los políticos son los que en primer lugar demandan cómo se debe comportar uno. Y esto no debe ser así. El filósofo de turno, el literato de turno, hay muchos escritores muy buenos, pero unos demandan la forma. Y este sistema del mundo, ¿qué nos lleva? A destruir nuestras familias, a destruirnos a nosotros. ¿Saben quién demanda con el respeto aquí de los psicólogos que hay acá? Estaba viendo ayer un meme de un papá que estaba dándole nalgadas a un chico como de 6 años. Y dijo, si esto hiciéramos los papás, nos evitaríamos. Y muestran después otro meme de delincuentes. Ya no se puede tocar todos los hijos, no se puede disciplinar, porque nos lo demandan y nos lo dicen los psicólogos y aún las leyes. Cuando la ley de Dios habla de la disciplina sobre nuestros hijos. Y por último, Satanás y sus demonios. Y quiero que conozcan ahora en el próximo punto que sí hay un mundo espiritual el cual hay que acceder a él. Vamos rápidamente, dice, y así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Y entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se estaban cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y los atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las puertas más bajas de la muralla, de los lugares más cubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. En cuarto lugar, utilizando las armas y estrategias por parte de Dios. Porque aquí nos dice que se armaron de espadas, de lanzas y de arcos. Y esto suena a armas. Nosotros tenemos armas. La primera arma que tenemos es el Espíritu Santo. Él es el que debemos tener. En segundo lugar tenemos la oración. La oración es un medio donde Dios utiliza para que intercedamos. Por eso la Biblia es clara de que podamos acceder a esos medios de gracia. Tenemos la fe, tenemos la palabra de Dios, tenemos el ayuno, tenemos el velar. Y aquí nos dice que 24 horas estaban ellos aquí con sus armas, pendientes de terminar la labor. Y hablo aquí sobre todo a las cabezas de hogar, a los papás, que debemos estar velando, aún ya con nuestros hijos casados, con nietos o bisnietos. Debemos estar ahí dando el consejo sabio, no yéndonos a meter, que es diferente. No, ustedes saben hasta dónde.
Hace unos años vivía aquí al lado, vivía mi prima, y un día me llamó a las 5 de la mañana, he contado el caso, pero es para los que de pronto no lo habían escuchado. Me llamó mi hijo: primo, vente rápido que hay un ratón aquí, se metió debajo de la nevera y está ahí, vente pronto por favor para que lo mates. Y le dije: ¿y tu esposo dónde está? En el segundo piso, aterrorizado, está allá, no quiere bajar. Y yo... ¿Saben que ese ejemplo me sirve para dónde están a veces los hombres? Los papás, los esposos. ¿Dónde están? Perdidos, no están en el lugar que les corresponde, no están armando aquí. Nehemías dijo: vamos a armarnos, vamos a estructurarnos, vamos a formarnos por familias. Vayan y rescaten a sus familias, rescaten a sus hijos, a su esposa, vayan. ¿Dónde están a veces los hombres? Detrás de, ya saben, no voy a decir la palabra porque es, pero detrás allá de mujeres, allá del trago, perdóname, cuando deberíamos estar allá cuidando nuestras familias, perdidos en otras cosas, cuando deberíamos estar pendientes de la educación de nuestros hijos, pendientes con quién andan, qué televisión están viendo, qué están viendo en la internet. Perdidos en otra cosa, perdidos en vicios, perdidos con los amigos, cuando deberíamos estar ahí pendientes. ¿Saben que David se puso a hacer cosas? El rey David se puso un día, se fue a una guerra donde no lo habían mandado, y cuando regresa habían arrasado la ciudad y se habían llevado a sus esposas y a sus hijos. Totalmente. Y claro, la gente se puso furiosa, pero al menos él reaccionó y se puso furioso y dijo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces tú como cabeza? Claro, también incluyo aquí a las mujeres, que de pronto por madres solteras, unas por separación, otras porque de una manera u otra les tocó vivir este tipo de vida. Pero hay que rebelarnos, iglesia. Y esas estrategias son la oración, el velar, el estar pendiente, el estar impartiendo en nuestras casas la palabra, el estar haciéndoles venir. Estaba viendo hoy un meme, se lo gustaba a Carito de mi esposa, donde está un pastor así y todas las sillas desocupadas dicen: esta es la lucha de los pastores todo el tiempo. Y eso es verdad. No deberíamos tener ni una silla vacía ya aquí, ni una. Luchando en que vengan cada domingo, es la lucha diaria de nosotros. El orar por ustedes, pero no de caer en el hecho de decir: no vienen. Y algunos pueden venir y decir: ay, ayudémosle al hombre, vengamos, ayudémosle, colaborémosle para que el meme no sea tan cierto. No se trata de eso. Mire, ayer varios no vinieron a la oración. Y estamos priorizando que es una vez al mes. Tienen que venir líderes que no vienen tampoco. ¿Qué están haciendo? Durmiendo, es la verdad. Muy pocos están haciendo cosas que les tocó hacer ese sábado. Pero yo le decía aquí a los pastores, a los líderes: vamos a iniciar la más grande ofensiva con ustedes para que estén. Y claro, nos va a costar duro hacerlos venir, que estudien la palabra y la den en casa. Vamos a volver a utilizar los comedores, porque en la semana y aún en el fin de semana el comedor ya es un lujo. ¿Qué se hace para comer y cenar, o como le llaman? ¿En dónde? En los cuartos. ¿Pegados a qué? A un televisor. Tenemos que volver a venir y rescatar en un momento dado esos momentos. El poder leer la palabra. Claro, muchos de nosotros no tuvimos esos modelos y fue duro, difícil. Ahora, si tú en un momento dado eres divorciado, separado, comienza con tu nueva relación sanamente y trata de ver cómo vas a restaurar la vida ya de tus hijos o tus hijas que de pronto están contigo o ya no están contigo. Pero restáurales el muro, porque van a seguir creciendo con una serie de faltantes tremendas.
Ahora, para mi último punto, en Isaías 58:12, me pide algo la palabra aquí a través del profeta. Me dice: algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de las ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Ayer en mi Face subí un póster bonito, una imagen, donde decía, si tú vives de acuerdo a como Jesús vivió, mucha gente querrá conocer a Jesús. Pero si tú vives fuera, aún siendo y viniendo acá y teniendo una vida no correcta, mucha gente dirá, yo no quiero ser como eso. Si este es el cristiano, yo no quiero ser como él. Pero la gente se enamora de la vida que uno tenga. Si has fallado, si has caído en pecado, si no has vivido hasta ahora como Dios desea, es el tiempo en que hoy te arrepientas. En quinto lugar, para restaurar muros, no debo pensar solamente en mí. Miren, muchos creen que la solución hoy es que suba un buen presidente y se van a acabar los problemas. Mentira. Un buen hombre no hace simplemente eso. Cuando se cambie el corazón primero del pueblo colombiano, uno a uno, no va a depender de un político, no va a depender de un congreso, va a depender de mí. La Biblia me dice en 2 de Corintios 5, 18 al 20, nueva traducción viviente. Y todo esto es un regalo ¿de quién? De Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Tú has orado por 10, y esto no es un juego lo que vamos a hacer, de estar pidiendo, ya estamos pidiendo cuentas. ¿Cuántos tienes ahí? ¿Cuántos vas a invitar a la cena? Una cena que tenemos de lanzamiento de grupos de conexión, para que vengas tú, invites también a los 10. Y te vamos a enseñar. Porque es tal el egoísmo que nosotros no queremos que nadie más conozca. Y créanme que hablar de religión no es algo que no es correcto. Es que ni de religión, ni de deportes, ni de política se debe hablar. Mentiras del diablo. Esa es una mentira del diablo. La palabra me muestra claramente cuando estas luchas espirituales nosotros tenemos que conocer. Colócame ahí Efesios 6:10, que no lo pusimos ahí, Carlitos, antes de... ¿Ya lo cambiaron? Está ahí, por favor. Carlos Daniel. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase en toda armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Esa es la lucha. Esa es la lucha diaria. Pero queremos ver un mundo mejor. Tenemos que también ayudar a restaurar. Esa es la labor de nosotros los pastores, de restaurar para que ustedes restauren otros. Si deseas escuchar este u otros mensajes, síguenos a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.